Debo informarle al país, a través de los medios de comunicación, que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular, determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación del Senado en las próximas 48 horas. De aquí le envío un mensaje a las senadoras y senadores, independientemente de sus partidos, que tendrán que tomar esa decisión. Tomen esa decisión con tranquilidad, con su corazón puesto en el pueblo colombiano, con libertad absoluta. Nadie puede impedir que un parlamentario elegido por el voto popular, amigo o no del gobierno, pueda ejercer con libertad su derecho a votar, porque esta vez no es una ley, no es cualquier proposición, esta vez es la convocatoria al constituyente primario a decidir sobre sus derechos. Fantástico y bendecido sábado 7 de junio del 2025, cuando se cumplen 1035 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de Consulta Popular, y le damos las gracias eternas, infinitas a todos ustedes por su apoyo, por sus mensajes. Muchas gracias de verdad. Y sí, estoy contento, me levanté con esa cara de ponqué. Incluso ya escuché el discurso completo de Gustavo Petro allá en Cartagena, que por cierto, una gira impresionante la que dio Gustavo Petro el día de ayer. Estuvo primero en la ceremonia de ascenso de 121 oficiales al grado de subtenientes de la policía de los colombianos. Después se fue para otra ceremonia 302 nuevos subtenientes del Ejército Nacional de Colombia. Y en la noche lo vimos, palabras que escuchamos ahora, 109 hombres y mujeres de la Armada de Colombia ingresan al escalafón militar como oficiales, como lo decimos. Entonces Gustavo Petro ayer tuvo una gira impresionante. Y una vez más, nuestro presidente tenía la razón. Hubo fraude. Todos los que gritaban dictadura encubrieron ese fraude. Sí, a la consulta popular. Pero ¿qué fue lo que pasó? Una jueza ordena repetir el trámite de la consulta popular tras fallo a favor del pacto histórico. Esta es la página de Radio Nacional de Colombia. La apelación podría revivir la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La justicia colombiana dio un giro clave al proceso de la consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y el pacto histórico. En un fallo de tutela, el juzgado sexto civil del circuito de Bogotá amparó el derecho fundamental al debido proceso de la senadora María José Pizarro, tras concluir que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, actuó de manera arbitraria al impedir que se resolviera la apelación presentada por la congresista. El juez consideró que la apelación interpuesta por Pizarro el pasado 14 de mayo durante la plenaria en la que se votaba la aprobación de la consulta popular debía ser tramitada conforme al artículo 44 de la Ley Quinta de 1992, que permite apelar las decisiones del presidente de la corporación. Al no resolver este recurso, la mesa directiva vulneró el debido derecho al debido proceso. Por esta razón, la jueza Hilda María Zafón Botero ordenó que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia se resuelva el recurso interpuesto por la senadora el día 14 de mayo del 2025 relacionado con el cierre de la votación para la aprobación o no de una consulta popular. El fallo supone un respaldo a la posición del pacto histórico y del Ejecutivo, que ha venido denunciando irregularidades en la votación. El gobierno considera que al quedar sin resolver la apelación y haberse superado el plazo legal de 30 días, el Congreso perdió la posibilidad de oponerse a la convocatoria de la consulta, lo que abriría la vía para que el gobierno la decrete. El presidente del Congreso violó no solo mis derechos como senadora, sino los derechos políticos del pueblo colombiano. Son palabras de María José Pizarro. Por su maniobra dilatoria, el Congreso superó el plazo de los 30 días que tenía para decidir y ahora la consulta puede ser decretada, afirmó María José Pizarro tras conocerse esta decisión.
La justicia nos da la razón. Efraín Cepeda violó la Constitución, violó el debido proceso legislativo y mis derechos fundamentales y los del pueblo colombiano, que es el soberano. Tiene 48 horas para resolver mi apelación. Sin embargo, por andar en sus jugaditas y haciendo trampa, ya pasaron los 30 días que tenía el Congreso de la República para pronunciarse y por lo tanto el presidente puede convocar la consulta popular. Por su parte, Armando Benedetti fue aún más contundente. Efraín Cepeda hizo trampa, no lo digo yo, sino un juez de la República al fallar que los derechos de María José Pizarro fueron vulnerados al no abrirse la votación, nuevamente después de solicitada la apelación. Ese es solo uno de los 6 vicios que hay. En un segundo mensaje, Armando Benedetti también agregó: un juez de la República acaba de decir en una tutela que a María José Pizarro se le vulneró el derecho del debido proceso. ¿Significa ello que cuando ella pidió la apelación, Efraín Cepeda le dijo que no? Ahora el juez le da 48 horas para que el presidente repita esa votación en el Senado. El juez falló a favor del pacto histórico y del gobierno por considerar que hubo una clara vulneración al debido proceso legislativo. Y ojo, que Efraín Cepeda también se manifestó y según lo que postea, pues no va a hacer caso. Ya veremos qué ocurre. Sin embargo, Gustavo Petro también postea esto: me llamó dictador, la dictadura de la oligarquía que con trampas no permite la libre expresión del constituyente primario, base genuina de la democracia y el poder público. Una juez repite en fallo lo que dije: hubo una violación flagrante al debido proceso parlamentario. Yo he encontrado 6 graves violaciones. No es cierto, es mentira que si no hay decisión válida del Senado 30 días después de presentada la consulta, el presidente no pueda decretarla. Me habilita expresamente la ley. Para que la ciudadanía en cualquier parte del país pueda controlar a su presidente, he decidido que entre a operar plenamente el artículo 86 de la Constitución Nacional. Admito la orden expresa de la Constitución que hace de la Corte Constitucional el tribunal de cierre de la consulta popular. Y nos fuimos a buscar entonces el artículo 86 de la Constitución colombiana. Le preguntamos a la inteligencia artificial y nos dice lo siguiente: el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia establece la acción de tutela como un mecanismo judicial para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas. Esta acción permite a cualquier persona por sí misma o a través de un representante solicitar la protección inmediata de sus derechos cuando estos han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. La acción de tutela es un procedimiento preferente y sumario, lo que significa que debe ser tramitado de manera rápida y prioritaria. Además, este mecanismo es asequible en cualquier momento y lugar. En resumen, este artículo 86 consagra la acción de tutela como una herramienta fundamental para garantizar el respeto de los derechos constitucionales en Colombia. Aquí tenemos la decisión que ha emitido el Juzgado Sexto Civil, objeto de la decisión, surtido el trámite correspondiente en esta instancia. Procede el despacho a proferir sentencia de tutela instaurada por los señores Nixon Torres Cárcamo, Jorge Antonio Villadiego Beltrán y Máximo Noriega Rodríguez en contra del Senado de la República. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de que es titular la senadora María José Pizarro, y en consecuencia se ordena al presidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia resuelva el recurso interpuesto por la senadora el día 14 de mayo del 2025 relacionado con el cierre de la votación para la aprobación o no de la consulta popular. En ese orden, para el despacho es claro que la respuesta aportada por la senadora María José Pizarro, el recurso interpuesto por ella, no estaba relacionado con el resultado de la votación, sino con la decisión del presidente del Senado de cerrar el periodo de votación que duró menos de 4 minutos para aprobar o no una consulta popular propuesta por el gobierno nacional, al tiempo que el senador Fabián Díaz Plata señaló que fue la senadora Pizarro quien formuló el recurso de alzada verbalmente y no él. Todo esto está muy bien. ¿Pero qué dijo? ¿O qué ha dicho Efraín Cepeda? Pues vamos a ver qué ha dicho el señor. Dice acá: al parecer, los accionantes de la tutela pasaron por alto un detalle clave al informar al juez, pues la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro el 14 de mayo ya había sido respondida por el Senado de la República el 21 de mayo de 2025, lo que significa
que la solicitud planteada por el juez ya estaba resuelta en su momento y de haber compartido esa información se habría evitado pedir lo que ya estaba hecho, ahorrándoles a ciertos funcionarios del gobierno ese entusiasmo desbordante que los llevó a producir videos, declaraciones y comunicados que con toda seguridad podrían haberse reservado para un asunto con mejores fundamentos. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Dice acá Santiago Córdoba, o sea, usted está diciendo que usted la rechazó por ser presidente del Congreso y que no la sometió a votación del Senado. Otro vicio más, la consulta puede ser decretada después de esto. Eso lo dice Santiago Córdoba. Otra reacción, entonces usted decidió por su cuenta, no puso a discusión del Senado la apelación. No, pues tan chévere. Por cierto, resolvió una, pero no la de la consulta del 20 de mayo. Son opiniones de la gente en torno a esto. ¿Qué podemos concluir? Que se va a pasar por la faja. Acostumbraditos a actuar de esta forma. Acostumbrados a actuar de esa forma. Y entonces, ¿qué dijo Gustavo Petro? ¿Qué dijo Gustavo Petro? Encima de la arbitrariedad en el proceso legislativo, ya manifiesto para un juez de tutela, el presidente del Senado quiere o decide desacatar la tutela. Eso no se puede hacer. Quien ha roto el Estado Social de Derecho es el propio presidente del Senado. Eso contesta Gustavo Petro. Y aquí también hay una respuesta que me encantó, porque salió el señor Gregorio Eidhash. ¡Ay, Gregorio! ¿Qué dijo Eidhash? Fue contundente sobre el trámite de la consulta popular. Se negó formalmente y así está establecido, no cabe discusión jurídica alguna. ¡Ay, Gregorio! Es evidente que el juez de tutela contradijo mediante fallo lo dicho por Gregorio, Procurador General de la Nación. Lo postea Gustavo Petro. El Gregorio se lo metí yo. Gregorio. Pero por el momento entonces dejamos este tema ahí y tendremos obviamente más. A ver, esperen un momentico que estoy por aquí viendo algo. Esperen. Que por aquí está Carolina Corcho. Espere, escuchemos. Lista cerrada donde yo voto por el logo del partido y ya la lista bien organizada y de acuerdo al umbral entran un número de congresistas que para el caso del pacto histórico fueron 20 en una lista cerrada. Entonces aquí lo que estamos diciendo es lista cerrada sí. ¿Y por qué? Porque no vamos a competir entre nosotros o no van a competir quienes estén en esa lista entre ellos mismos. Optimiza mucho más el manejo económico, financiero para que personas que no tienen recursos puedan participar y además porque permite la paridad, porque es cremallera y va a garantizar que necesariamente el 50% de quienes queden elegidos sean mujeres, y eso es un avance muy importante. Pero ¿cómo se organiza esa lista? Ya no es el bolígrafo, ya no es en una reunión de conciliábulo en la ciudad de Bogotá. Esa lista la va a organizar el pueblo en una consulta popular que en el calendario de la Registraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral corresponde al 26 de octubre. La plata está, ya se apartó, eso ya es una decisión del calendario de la Registraduría. Partidos que quieran definir democráticamente por voto quiénes son sus candidatos presentes, 26 de octubre. ¿Qué es lo que tenemos sobre la mesa que ya el Polo Democrático dio el paso y dijo nosotros nos apuntamos en eso? Es todos, todas y todes a voto limpio. Entonces hay 4, 5, 6 precandidatos presidenciales, se tienen que someter. Quien más votos saque es el candidato presidencial del pacto histórico que tiene que ir a competir nuevamente en otra consulta en el Frente Amplio con otros precandidatos presidenciales. De ahí también va a haber una elección al Senado. Entonces vamos a abrir la urna, entonces usted tiene que llegar a votar como si fuera en marzo una lista de voto preferente, usted vota por uno al Senado y por uno a la Cámara. Cuando se contabilizan los votos, el que más votos saque encabeza la lista y luego viene en cremallera y las que más votos saquen, porque
El único condicionamiento que va a haber acá es la paridad. Entonces, por ejemplo, Iván Cepeda sacó 100.000 votos y de ahí salió, por decir algo, Sandra, y Sandra sacó 80.000. Y de ahí para abajo empieza a organizarse en cremallera y ya queda esa lista cerrada que es la que va a competir unida en marzo del 2026. Bueno, escuchamos ahí a Carolina Corcho, he de decir que este es un en vivo que está haciendo desde el Faro. Tenemos que dar, por supuesto, los créditos a ellos que tienen en este momento a Carolina Corcho en entrevista. Escuchamos el tema de las listas cerradas. Yo soy hincha de las listas cerradas. A mí me parece, y a veces lo he dicho también, que muchas veces de pronto no soy objetivo o me inclino, porque es lo que he vivido aquí en España y me parece fantástico cómo se maneja acá el tema de las listas cerradas, el tema del gobierno, del Estado financiando las campañas políticas. Me encanta incluso la forma y los espacios que tienen solamente destinados, ahí se puede poner publicidad, no llenar eso, y al otro día tiene que estar eso limpio prácticamente. Y así funciona. Entonces hay cosas buenas que se pueden aprender y una de esas también es el tema de la lista cerrada. Recordemos también que el Centro Democrático llena todo eso de todos esos bandidos, esas sillas, es así. Ellos llegan allá también con listas cerradas. Así que, vea, vino bien el paréntesis escuchamos ahí un poco a Carolina Corcho sobre este tema. Bastantes cosas tenemos que decidir y bastantes cosas por hacer en este año, en vísperas de elecciones, en vísperas de la consulta popular, la elección del candidato, en fin, vamos a ver qué ocurre. Estaremos atentos. Hoy, por ejemplo, debe ser un día movidito. Hoy va a ser un día movidito en esa discusión legal. Entonces, ahora, según la que plantea Cepeda, se va a pasar por la faja la acción de tutela que ha emitido el juzgado, el juez sexto civil de Bogotá, y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ayer entonces, como lo dije, estaba Gustavo Petro en una gira, eso pasó y ascendía soldados, policías, allá en la Armada, estuvo en Bogotá, después tarde lo vimos por allá en la ciudad de Cartagena. Por cierto, los invito a ver el video que hay antes de las palabras de Gustavo Petro allá en Cartagena, donde hace el anuncio de la decisión de ese juez sexto, pero todo el discurso es buenísimo. Pero yo estaba siguiendo ya saben, el cambio de hora, ¿no? La diferencia horaria. Yo estuve siguiendo uno que dio en la ciudad de Bogotá, también en esos ascensos que dio, ¿no? Recordemos que en la ciudad de Bogotá él lideró la ceremonia de ascenso de 121 oficiales al grado de subtenientes de la policía y después 302 nuevos subtenientes del Ejército Nacional de Colombia y 109 hombres y mujeres de la Armada. Eso fue en Cartagena. Pero en este momento, cuando habló y cuando estuvo en el ascenso de estos 302 nuevos subtenientes del Ejército Nacional de Colombia, dio unos anuncios muy importantes. Y aquí nos gustan las noticias buenas, las noticias positivas. Y esta, por supuesto, es una noticia positiva y tiene que ver con las acciones que se están tomando en favor del ejército. Hace pocos días escuchamos que Gustavo Petro había dado la orden de modernizar el armamento, de colocar a las Fuerzas Armadas a la par de otros países. Ahora tenemos que hablar también de ciberinteligencia, ciberseguridad, inteligencia artificial, en fin, que hasta la misma Contraloría de la República dijo que esas armas ya estaban de tirar. Recordemos también la compra de los aviones, que también las mismas esposas de los pilotos decían: oiga, señor presidente, cada vez que mi marido se sube a ese avión nos toca ponernos con la camándula, pues, porque no sabemos en qué momento esos aviones se vayan a tierra. 40 y pico de años ya los Cafir. Yo una vez conté por allá, pequeño, mi mamá trabajaba en Telecom y la mandaron a trabajar a San Andrés. Uy, San Andrés, un mesecito en San Andrés, hágame el favor. Llegué a Bogotá con la sensación del agua aquí en la frente. Pero recuerdo mucho cuando cuando llegamos al aeropuerto de San Andrés, estaban esos aviones. Hace años y estaban con el cuento de los Cafir y de los Cafir y de los Cafir. Aparte también entonces en esas palabras de Gustavo Petro en ese ascenso, escuchamos lo del armamento, escuchamos educación para las fuerzas militares y escuchamos también una gran noticia. A partir del 2026, los pertenecientes a las fuerzas militares recibirán un salario mínimo legal vigente. Escuchen. Todo soldado regular en Colombia, hombre o mujer, a partir del año entrante ganará por primera vez en la historia de la República
un salario mínimo. Recibí en el primer año del gobierno una cantidad de jóvenes, la mayoría hombres, pero cada vez más mujeres, en 300,000 pesos mensuales. Y nos pusimos a preguntarnos allá en esos campos de batalla, allá en las trochas, en las montañas o en los llanos, luchando contra otro tipo de jóvenes que quizás por la exclusión, que quizás por la desigualdad misma de Colombia, están militando en organizaciones narcotraficantes de economías ilícitas y otras, matando a sus propios hermanos de la patria. Ganan 2 millones, 3 millones mensuales, pagados por los capos, muchos de ellos ni siquiera colombianos, sino ubicados en diferentes naciones. Nos vamos quedando, es con la sangre, mientras la riqueza se la llevan otros a otros lugares del planeta. ¿Cómo un muchacho soldado o una muchacha puede competir en combate en esas regiones? ¿Cómo puede recibir la orden de arriesgar su propia vida si ni siquiera tiene con qué mandarle a su mamá allá en los poblados, en las regiones de donde proviene la mayoría de las tropas de Colombia? Eso no puede ser. Esa injusticia no va. Si la injusticia se adueña de las mismas instituciones públicas, Colombia no tendría salvación. Y por eso decidimos que la vida de cualquier soldado en Colombia, valiosa en sí misma, debe correr cuando cursa sus años en el ejército de Colombia con dignidad, que pueda cuidar a su familia mientras arriesga su vida aquí con dignidad. Y vamos a conseguirlo por fin. Centenares de miles de jóvenes empezarán a recibir a partir del 1 de enero del año 2026 un salario mínimo para mandar a su familia, para que su familia pueda vivir, al menos, sé que no es suficiente, pero al menos pueda tener la comida, la dignidad, el colchón caliente, la casa y el hogar con flores para recibir a sus hijos. Quiere este presidente, ojalá todos, completamente todos, vivos. La segunda medida que venimos ya tomando tiene que ver con las cosas, no con los seres humanos. El ejército de Colombia desde hace décadas viene atrasándose en cuanto a armamento y pertinencia del armamento. Durante décadas se ha descuidado su modernidad, su capacidad ante los retos de un mundo cada vez más peligroso y cambiante, como todos los días lo leemos en la prensa o en las redes. Y por eso he decidido dar un paso que nadie había tomado antes. Y es que nosotros mismos compremos nuestras armas del ejército. Que no esperemos regalos de gobiernos extranjeros. Que no dependamos de gobiernos extranjeros, de la política cambiante de sus sociedades, que algunas veces está aquí con nosotros y otras nos da la espalda. Nuestras armas las compramos con el dinero del pueblo colombiano y por eso hemos decidido, a través de las vigencias futuras, en otra oportunidad explicaremos eso más a profundidad, durante varios años, pero comenzando el año entrante, la modernización de las armas del Ejército de Colombia, de las otras armas de la fuerza pública, para ganar en capacidad. Esa capacidad tiene que ver con dos aspectos fundamentales, lo acabamos de decir en la graduación de cadetes de la Policía Nacional. Primero, el cultivo del cerebro. El fusil dispara correctamente, sostiene correctamente la democracia, la libertad, los derechos del pueblo colombiano. Todos los derechos de todo el pueblo colombiano
si quien porta el fusil cultiva su cerebro. Y en esa medida le he pedido a todos los generales que hagan un esfuerzo. Aún no es suficiente. Hemos hecho crecer en 10.000 cupos la capacidad de las facultades y de las universidades que acogen a los militares de Colombia para su estudio profesional, para que si algún día hay un retiro de aquí, puedan vivir decentemente de lo que han podido aprender en sus profesiones. La universidad extendida para toda la juventud de las Fuerzas Armadas es fundamental si queremos un ejército profesional, si queremos un ejército capaz. Esas facultades tienen que construirse el año entrante, ya no para los 10.000 cupos que hemos alcanzado nuevos, pasando de 13.000 a 20.000, sino que debemos saltar a 50.000, a 70.000 jóvenes, hombres y mujeres, que puedan educarse en todas las profesiones posibles, porque hoy el arte de la guerra no demanda simplemente el músculo y la resistencia en los parajes más agrestes de este país, sino que demanda cerebro colombiano, trabajo en equipo, construcción intelectual. Hoy las guerras se libran en las matemáticas, en el software. Hablar de matemática cuántica ya no puede ser extraño, no puede ser un monopolio de los Estados Unidos o de los chinos o de las sociedades más avanzadas del mundo. También debe ser colombiana. Matemáticas cuánticas usan como base la inteligencia artificial. El software puede detener todos los aviones si interviene un ataque y si no hay ciberdefensa. Y la ciberdefensa de hoy, dado que las guerras se hacen desde computadores, manejan robots, usan drones sin tripulación, no está ya el ser humano en la primera línea del frente de batalla. Entonces el ejército de Colombia tiene que saber de matemáticas, tiene que saber de ciencias de la salud, tiene que saber de física, tiene que saber de química, tiene que saber de sociología y de geopolítica y de los mayores riesgos que hoy aquejan a la humanidad, que ya no son los de hace un siglo, que son los de hoy y que pueden terminar con la especie humana si le ponemos cuidado a los científicos. Prepararnos para defender la humanidad, lo que hace que el ejército de Colombia tenga que construirse como un regimiento del ejército de la salvación del mundo, que tenemos que articular esfuerzos y hermandades con las naciones que, dando un paso adelante como una vanguardia, decidan luchar por la vida en el planeta, y que el ejército de Colombia dé ese paso adelante. Solo se puede hacer si sabemos, si conocemos, si la universidad se abre al conjunto de las juventudes que entran al ejército de Colombia. Esa es nuestra responsabilidad. Ustedes con uniforme, y es una responsabilidad del pueblo colombiano sin uniforme, construir una sociedad libre, de hombres y mujeres libres, como se soñó desde el principio de la fundación de esta república. No obedecemos reyes, no obedecemos tiranos, no obedecemos injusticias. En nuestro corazón solo nace la palabra justicia y la palabra libertad bien grabadas, para que nunca se olvida que un colombiano ante ningún otro pueblo del mundo agacha la cabeza, sino que mira de frente con orgullo, porque aquí hemos estado desde hace 14.000 años o quizás más. Nadie nos descubrió, aquí estábamos, solo que abrimos las puertas a todas las corrientes culturales del universo, a todas las etnias que por aquí pasaron y que fueron construyendo la nacionalidad colombiana, un país abierto al mundo, un país que sepa exportar no la muerte, no el odio político, no la violencia, sino que sepa exportar la paz a las otras naciones del mundo, porque en el corazón vital del mundo,
está el país de la belleza y no el país de la muerte. A ustedes que se gradúan en el día de hoy, 15 días de descanso para que vayan a sus territorios, abracen a sus familias, le den un abrazo también de mi parte, para que tengamos ese instante de alegría, de descanso, porque lo que vendrá indudablemente serán audacias, serán riesgos, serán trabajos, pero también serán los días de la dignidad de Colombia. ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué tal que penca este pueblo? Salgan, descalcen, abrácense con sus amigos, amigas y familiares y los felicito de todo corazón. Gracias, muy amables. Esto no es cambio. Oiga, y se pone uno a pensar, ¿no? Todo lo que escucha uno de esta derecha nefasta de Colombia, hablar que el ejército, que Gustavo Petro está acabando con el ejército. Y miren, ni las armas se las tenían renovadas. No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora ve uno a la innombrable entonces buscándole al ejército, ¿no? Tranquilos, vamos a volverles la fe y todas esas ridiculeces que anda haciendo. Pero no les dicen, mire cómo tenían al ejército, aparte de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, ¿no? Aparte de eso. Miren a lo que utilizaban el ejército. ¿Y cómo así que las armas de Colombia eran regaladas? Por allá también vemos un poco de Black Hawk, esos helicópteros buenísimos, pero ¿cuántos años llevan? Y siempre lo hemos dicho, yo hablo de la conversación de esquina. Nosotros allá en Bucaramanga debatíamos bastante cosas y todos estos temas. Y hablábamos también de los helicópteros, ¿no? De los Black Hawk, que incluso se los ve uno en la serie de los Magníficos. Imagínense. Y todavía están allá. Entonces decía uno ahí en la conversación con los amigos, oiga, es que siempre nos dan una basura de helicópteros, ¿no? Por allá varios amigos prestaron el servicio y hablábamos de todo ese tema, ¿no? De la comida, por ejemplo, me acuerdo de un amigo que en paz descanse, que me hablaba, y eso que no era soldado raso, era soldado, que estaba prestando el servicio militar, había terminado su bachillerato. La comida. Eso muchas veces allá en Bucaramanga nos llamaba y los íbamos por la 33, ahí donde queda la brigada, y le pasábamos a alguna hamburguesa o alguna hamburguesita esas de Bucaramanga, hágame el favor, y se la pasábamos hace muchos años. Hablábamos de eso. Y entonces, miren, esa es la derecha, vea cómo utilizaron al ejército, que mucha gente también escucha la palabra ejército y en esas zonas, por ejemplo, todas las atrocidades que han cometido, vimos hace poco, hace 2 días no tuvo que pedir perdón el Estado colombiano por esa masacre en San José de Apartadó, hace poco, y la JEP escuchamos todos los días, y vemos cómo el Matarife también instrumentalizó al ejército y lo utilizó como se le dio la gana. Y ahora salen con cachuchas y gorras del ejército, de la policía. Vean, de hasta 15 días les dio de vacaciones. Imagínense cómo llega ese soldado o esa soldada a la casa. Oiga, vea, vamos a tener posibilidad de estudiar. Imagínense eso. Que nos van a subir. Mamá, nos van a subir a 1.600.000, no sé cuánto, sí, 1.600.000. Y más prestaciones y todo este tema. Oiga, mija, sí. Oiga, mijo, yo por ahí escuché al presidente ese que de pronto hasta ni les cae bien. ¿Y que les van a comprar armas? Uy, sí, mamá, porque esos fusiles, esos galiles y esos fusiles, yo no soy mucho de armas, pero eso ya está de tirar. Oiga, vea. O sea que sí se puede, ¿no? Llama mucho la atención y me encanta hablar de modernidad, de capacidad para nuestro ejército, que tiene también, hágame el favor, tiene una labor muy importante, y es que en muchas zonas del país la gente aborrece
las actuaciones del ejército y con justa razón. Eso no lo podemos decir. Unos pocos, sí, unos pocos, pero esa sombra queda bastante latente. Bueno, entonces, noticias positivas, nos encanta que esto ocurra, así digan lo que digan, pero muy bien, entonces aviones, nuevas tecnologías, más que armas, pues también, pero también tecnologías, ciberseguridad, inteligencia artificial, aviones suecos de última generación. Hombre, era como justo, ¿no? Y el tema de las vigencias futuras para la educación, ala. Eso lo dijo por allá, eso lo dijo en Bogotá, pero también escuchamos palabras de Gustavo Petro en Cartagena. Oiga, y hablando de Cartagena, y pasamos ya a algo delicado y bastante delicado, esa reunión de Asobancaria en Cartagena, ¿no? Un tema bastante delicado porque en esa reunión escuchamos palabras como esta. No hay una protesta social, hoy hay una cantidad de bandidos y en eso estoy de acuerdo con Pipe. Persona que tenga capucha, que vaya en contra de las personas, le quiero decir que en mi gobierno lo único que tendrá es balín. Y se los quiero decir porque se acabó esa guachafita. Pero ¿esto qué es? Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma. No sabe uno qué es peor, si las palabras de este cretino o los banqueros aplaudiéndolo. No sabe uno qué es peor. Impresionante. Eso dice que es un candidato presidencial. Gustavo Petro reaccionó y dice: en la Colombia de hoy no puede haber banqueros aplaudiendo la gobernanza paramilitar. El Estado no está para matar la ciudadanía colombiana, sino para construir un Estado social de derecho. Y por supuesto, no ha sido lo único que se ha dicho en ese encuentro de Asobancaria, ¿no? Por allá vimos también a Barbosa, que lanzó su candidatura presidencial. Hágame el favor. Francisco Barbosa, candidato a la presidencia. Garzón. Como decimos entonces, no fue lo único que se escuchó. Escuchamos también por allá al magistrado Ibáñez, que decía que las autoridades no están para llamar al desorden. Ojo, que la Corte Constitucional, estamos atentos qué va a decir. La consulta popular, bueno, eso ya veremos cómo queda este tema, pero estamos atentos de la transformación al sistema pensional en Colombia que empieza a regir a partir del 1 de julio y que esta Corte la puede tumbar. Ojo con eso, porque es que vean, escuchen el mensaje que dio este magistrado Ibáñez, y Gustavo Petro, por supuesto, le ha respondido, pero escuchemos primero al magistrado Ibáñez. La popularidad pasajera, sino del respeto de los valores fundamentales que la sostienen, como son la justicia, la equidad y la protección de los derechos humanos. Y sobre esa base, yo llamo la atención hoy que las autoridades están constituidas para defender, como lo ordena la Constitución, los principios y los valores fundamentales de la sociedad, para garantizar el orden político, para garantizar el orden económico, para garantizar el orden social y el orden ecológico. Las autoridades no están constituidas para llamar al desorden, ni mucho menos para perturbar el orden público. La obligación de las autoridades es mantener, conservar y restablecer el orden público, inclusive cuando fuere turbado.
Las autoridades están constituidas para garantizar la convivencia pacífica y el normal funcionamiento de las instituciones. No lo están para llamar al odio ni a la división de la sociedad civil. Llama la atención que este magistrado dice esas palabras justo cuando acabamos de escuchar también esas otras palabras del cretino candidato ese que habla de los encapuchados, ¿no? ¿Quiénes son los encapuchados? Vaya y diga eso a un barrio popular, por ejemplo. ¿Quiénes son los verdaderos encapuchados? No son los jóvenes, ni la primera línea. Los verdaderos encapuchados son esa gente. Son los mismos los que salen. ¿Quiénes son los que salen en las manifestaciones? Encapuchados, esos. ¿Quiénes son los que estaban una vez tratando de entrar por allá? Que con este magistrado, diciendo que se estaban entrando y que les había tocado salir en helicóptero y qué sé yo. ¿Quiénes eran los encapuchados? ¿Quiénes eran? Y llama la atención, como lo digo, que diga esas palabras cuando acaban de aplaudir que lo que necesitan los jóvenes, que se encapuchados, disque balines, ¿eso qué es? Yo apenas le mostré, a mí me encanta ponerle a mi esposa, estaba ahí, ella, y le puse así por el lado el teléfono con las palabras de eso, y una vez reaccionó que eso era para haberle hecho un GIF. ¡Ush! ¿Qué tal? Dijo. Y sí, ¿quién es ese? Esos son. Y habla este señor del odio y de la división. ¿Quiénes son? Que no tienen capuchas. ¿Quiénes son los que han generado odio, división en el país? ¿Quiénes son los que han generado esa desigualdad y no tienen capuchas? Tienen el cuellito blanco y corbata. Esa oligarquía. Esa es la que ha llevado el país a donde lo tienen. A donde lo tienen. Hicieron trizas la paz, por ejemplo. Esos mismos que apoya ese magistrado. ¿Ah? ¿Cómo les parece esa? Y por supuesto, Gustavo Petro, reacción. No se puede llamar al desorden que el constituyente primario se exprese. Eso solo era posible en la Constitución del 86. Nosotros derogamos la Constitución del 86. Retrógradas, cartel de la toga, intereses detrás de todos ellos. Le tienen pavor al pueblo. Le tienen pavor al pueblo. Y juegan con nosotros y siguen jugando. Vamos a ver qué pasa, porque este es un mensaje que está mandando este señor. Vamos a ver qué pasa. La reforma pensional, por ejemplo, no nos la pueden tumbar. No nos la pueden tumbar. Eso es lo que vamos a esperar. Eso es lo que vamos a esperar. Siguen desafiando al pueblo de esa forma, en esas convenciones de los bancos. Porque Gustavo Petro les ha cantado la tabla se las ha cantado. Hacen acuerdos y ni siquiera son capaces de cumplirlos. Y qué mal el Banco Agrario, qué mal el Banco Agrario, que también desobedeciendo las órdenes de Gustavo Petro. Nosotros hablamos acá también con mi esposa, oiga, el Banco Agrario, qué mamera tener cuentas en Bancolombia y en todos esos sitios. Todo el mundo debería irse para el Banco Agrario, pero es que vea que también en el Banco Agrario han obstaculizado todos los planes del gobierno. El Banco Agrario debería tener también la opción de recibir giros internacionales que lleguen directamente a una cuenta al Banco Agrario y la gente tener la cuenta en el Banco Agrario. Pero vea, ¿quiénes están detrás también del Banco Agrario? Es que el cambio en Colombia no joda, es que eso no es así nomás. Y entonces le toca a la gente tener cuentas con esos bancos que te dan por la cabeza todos los días. Que ayer lo decía, llegan bancos de aquí de España a Colombia a hacer lo mismo. A ver si aquí en España lo pueden hacer. A ver si Movistar puede tumbar a la gente aquí en España como nos tumban allá en Colombia. A ver si lo pueden hacer aquí. No, pero en vez de llegar a Colombia a enseñarnos incluso de atención al cliente, aquí no se hacen filas. Por ejemplo, acá las filas, claro que todo va domiciliado. Pero el banco es amigo, en cierta forma. Incluso muchas veces tienes domiciliado en la cuenta, entonces no tienes toda la plata, el banco te paga el recibo del tal, de alguna cosa, te queda la cuenta menos. Pero, hombre, ¿eso qué en Colombia? Nada, ¿no? Entonces, eso también jode bastante en lo personal. Santander, el Banco Otro Español, se fue de Colombia, ¿no? Y allá se fue. Bueno. Entonces, decimos que no, que esto se da en ese evento Asobancaria, pero
No es lo único, también se han escuchado otras cosas. Por ejemplo, esta que dice María del Mar Pizarro. Dediquen unos minutos de su tiempo para escuchar cómo la ministra de Vivienda le da una pequeña clase de gestión al alcalde Galán. Escuchemos entonces a la ministra de Vivienda. A ver. Claro, usted me dice cuántos subsidios han asignado de vivienda por adquisición en Bogotá. Yo quiero decirle que hoy el gobierno del cambio, continuando esta política que venía de antes, hoy estamos entregando 221.848 subsidios de vivienda para ese programa de adquisición de vivienda nueva vía constructores y banca. Esto en el gobierno del cambio, qué pena que se lo diga, doctor Camilo, y ustedes no lo han sabido ver. En este gobierno se ha invertido muchísimo en vivienda, en este programa de adquisición de vivienda nueva. Y decirlo para mí es muy complejo, porque es que el centro de nuestro gobierno no es solamente la vivienda nueva. Doctor Galán, usted tiene más de 228.000 hogares que tienen déficit cualitativo de vivienda. ¿Qué es el déficit cualitativo de vivienda? Y lo quiero decir duro, porque es que es algo que no se entiende y es algo que siempre nos lleva a pensar que es que estamos haciendo las cosas mal o las estamos haciendo de una manera que no obedece a los parámetros establecidos. Y es que para atender el déficit cualitativo de vivienda se requiere cambiar. Hoy en día, mientras estamos hablando aquí, se están mejorando viviendas en los sectores populares. Quienes están asumiendo el déficit o superar el déficit cualitativo de vivienda, que no sé si aquí lo sepan, pero que tiene que ver con hogares que no tienen servicios de alcantarillado, de agua, hogares que están en hacinamiento, hogares que están ocupando sitios que no permiten los planes de ordenamiento y hogares que necesitan mejorar estructuralmente su vivienda porque realmente están en unas condiciones graves de vida. Y no son poquitos, el déficit habitacional en Colombia es mucho más grande en términos cualitativos que cuantitativos. Nosotros en este gobierno ya cumplimos la meta de vivienda nueva y nos queremos concentrar en lo que decía nuestro gobierno, que es el mejoramiento de vivienda. Y no el mejoramiento de vivienda entendido como un antes y un después. No, reivindicando el derecho de hogares a los cuales el Estado y el sector financiero no ha llegado y que han autoconstruido su vivienda porque ha sido la única forma de hacerlo. Y que hoy, como le decía el doctor Guillermo Herrera, existen. No es que vamos a llevar a estos a vivir en edificios. Hoy existen. Y la plata no nos da para hacer tantos edificios como para solventar el déficit habitacional de la forma cualitativa. Tenemos que generar puentes entre Andesco, entre el tema de servicios públicos, porque para mí, ministra de Vivienda, soy ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el tema central es el viceministerio de Agua, porque en este país las carencias de agua son terribles, y es increíble que aquí, muy bien, muy decentes, todos aquí hablando de qué hemos hecho, a mí sí me gustaría decir lo que no hemos hecho. Y es que en este país se sufre por el acceso al agua, y al agua de calidad. Tenemos indicadores de coberturas magníficos, pero la calidad del agua que están tomando los hogares, especialmente en las zonas rurales, que cada vez se desocupan más, es gigante. Mi llamado a todo el sector financiero, enfáticamente, es que se inventen, sean creativos como el doctor Malagón y generen instrumentos que hagan que la banca formal pueda flexibilizarse y pueda, como lo está haciendo el Fondo Nacional del Ahorro, dando ejemplo de instrumentos financieros que permitan que estas barreras y estas brechas tan grandes que tenemos en Colombia se disminuyan. Hágame el favor, como dice María del Mar Pizarro, dediquemos en unos minuticos, bien dedicaditos estos minuticos, ¿no? Qué buenas palabras, de verdad, las palabras de la ministra de Vivienda. Una pequeña clase de gestión
al alcalde Galán, Helga María Rivas. Y esta creatividad de la que habla la ministra dándole ideas a los bancos, hombre, habla del Fondo Nacional del Ahorro, hombre, ¿y el Banco Agrario qué? ¿No debería el Banco Agrario ir a la par con todas estas ideas? ¿Qué pasa con el Banco Agrario y cuántas veces hemos escuchado a Gustavo Petro? ¿Qué pasa con el Banco Agrario? Hombre, ahí hay una gran oportunidad y pienso en lo personal que se debería revisar la actuación del Banco Agrario. Y estoy seguro que muchos pasarían sus cuentas al Banco Agrario. Pero el palito en la rueda, el uribista allá metido. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Más palabras que se dieron en ese encuentro, ¿no? Dice Gustavo Petro, a través, y cita al ministro de Hacienda, la razón del déficit fiscal en Colombia, deudas de Duque exageradas y odio político contra el gobierno. Escuchemos otras cositas más. Absorbido una deuda de 73 billones de pesos con el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Por otro lado, nos encontramos con que, producto de la pandemia, y también se menciona mucho la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, pues bien, resulta que el pago de esos 5.800 millones de dólares o 5.600 millones de dólares, que equivalen más o menos a 22 billones de pesos, los estamos pagando en el año 2024 y 2025. Esos recursos también han tenido que salir del esfuerzo de caja del gobierno en estos 2 años. Son 20 billones de pesos más, 22.49 para ser exactos. Y tenemos otro gasto recurrente también que tiene una particularidad, que es el subsidio a las tarifas de energía de los estratos 1, 2 y 3. Son cerca de 5 billones de pesos anuales que el gobierno tiene que gastarse en subsidio a los estratos 1, 2 y 3. En estos años eso equivale a otros 20 billones de pesos. Solamente esas 3 variables suman 120 billones de pesos en estos años. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué razón hay un problema de déficit fiscal en Colombia? ¿Y por qué razón hay un problema fiscal en Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay tanta angustia, no hay tanta desazón, ni tanto temor de invertir en Colombia. Al contrario, nos están insistiendo y ofreciendo alternativas de financiación. A esto me refiero para decir, el nivel de tensión a veces es más mediático que real, y el nivel de preocupación de esos actores es mucho menor porque conocen la realidad de cómo se ha producido este fenómeno y las medidas razonables y responsables que viene tomando el gobierno para manejar esta situación. Vamos a tomar medidas que nos garanticen que no interrumpimos la senda de crecimiento de la economía, que nos garanticen el incremento razonable a través de ese crecimiento económico de los ingresos tributarios. No hay peor medida para reducir los ingresos tributarios que reducir el crecimiento económico. No hay mejor medida para incrementar los ingresos tributarios que garantizar el crecimiento económico. No puedo dejar de mencionar un hecho singular, cuando menos anecdótico, dice Cielo Rusinque, que observé durante la conferencia de Asobancaria. Al parecer, quienes están llamados a ser las cabezas de los órganos de control y de cierre del ordenamiento jurídico, en medio de sus cátedras sobre la defensa de la integridad de la Constitución y la ley, olvidaron un precepto elemental, el de la imparcialidad y no prejuzgamiento. Oiga, sin ser abogados, imparcialidad, ahí, de eso
Se la pasaron por la faja, como decimos, ¿no? Basta con escuchar sus discursos, alentados por un auditorio hostil a toda idea de justicia social. Un encuentro de asobancaria, eso lo digo yo, ¿no? Continuamos. Toda idea de justicia social y progresismo, para darse cuenta de que ya han tomado una posición de fondo frente a asuntos que deben conocer próximamente. Así, su defensa de la institucionalidad resulta en una oposición a la realización de los principios del Estado Social de Derecho y a las reformas sociales, que son necesarias para alcanzarlo. Son, pues, posiciones políticas. Esa es la palabra. Posiciones políticas disfrazadas de neutralidad y solemnidad jurídica. El eterno espíritu del formalismo colombiano, que es la negación misma de lo dispuesto en la Constitución de 1991. Oiga, esas son las palabras. Esas son las palabras. Auditorio hostil a toda idea de justicia social y progresismo, para darse cuenta que ya han tomado una decisión de fondo. No, ese auditorio hostil, esa es la representación de lo que es esa gente. ¿Cómo van a aplaudir a un cretino que dice que lo que va a darles es balín? ¿Ah? Y que lo aplaudan, es lo más triste. Así que por eso quería cerrar esto de asobancaria con este post, ¿no? Eso mismo, así por el estilo, era lo que estaba ocurriendo en la Comisión Cuarta, ese lobby. Le faltó fue que llegaran a poner a todos estos pistoleros cretinos allá. Pero lo que estaba ocurriendo era exactamente lo mismo. Nada de imparcialidad, nada de pensar en los trabajadores, nada, con un sesgo total, y la retórica de siempre. A este pueblo, a esta gente, le damos migajas toda la vida. Y así van a seguir, ¿no? Convencidos. Vamos a ver qué pasa. Hoy toca estar muy al juzgado sexto civil circuito de Bogotá. Estaremos, por supuesto que sí, pero muy atentos. ¿Listo? Primer parte de nuestro contenido. Ya hemos llegado al punto, pero como siempre, no se me vaya, señor y señora. No se me vayan, que aquí les damos vendaje. Sí, señores, aquí en Colombia con C siempre tenemos un poquito de noticias de más. Y seguimos entonces, por allá escuchamos cómo le cantaron la cátedra al alcalde Galán, ¿no? Pues aquí está también Juan Camilo, vea lo que publica también, y lo citamos a él, una publicación de Noticias 1. Esto es indignante. Vecinos del metro de Bogotá denuncian que se le están destruyendo sus casas, pisos reventados, paredes agrietadas, tuberías colapsadas e inundaciones. ¿Qué más dice? Ni la alcaldía de Carlos Galán, ni la empresa del metro y ni el acueducto, nadie responde por los daños. Vibrar, la tableta empezó a sonar y se empezó a levantar y como a estallar la baldosa. Se están hundiendo desde el año pasado. Hemos hablado con el metro, les hemos pasado PQRs, hemos hablado con el acueducto y nadie nos da respuesta. Una viga capital del metro cambió para siempre la historia de este edificio. ¿Cómo la ven, ah? Miren esas imágenes. Vean eso. Increíble, pues ¿qué tal esto? Como dice ese espacio de Noticias 1, ¿no? Repetimos, estas imágenes son de Noticias 1, vean, aquí siguen, muestre. Vea, nadita, ¿no? Vea, grietas, como tiembla la tierra, vea. Increíble, esa chambonada también. Uy, Dios.
Ya dijimos lo de Barbosa, ya soltamos un garzón por Barbosa, esa era otra de las ñapitas en la convención bancaria que gobierna Sarmiento, esto lo dice Romarosa. Sarmiento Angulo y su hijo, el confeso en USA, Odebrecht Aval, el fiscal del Clan del Golfo, Barbosa, lanzó su aspiración a la presidencia de la República. Bueno, eso ya sabíamos y se suma a la de Peñalosa, ¿no? Aquí toca entonces otro garzón, o metemos al amigo que les ha gustado mucho, al amigo y su carcajada. Escuchen esta entonces. Enrique Peñalosa, precandidato presidencial, habla sobre sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño en 2026. Y por ahí hubo alguien que le respondió, sí, poder navegar en el río Bogotá. Señores W Radio, todos los días ustedes evidencian su sello y su carácter de sesgo uribista. No solo en sus entrevistas, opiniones y comentarios políticos, el señor Peñalosa autoalabándose, hablando mal de Petro, sufre de delirios de grandeza, megalomanía ilimitada. Es un ruin. Oiga, y no les voy a ensuciar a ustedes, a dañar el día, pues, ni a darle visibilidad, porque propuestas. ¿Qué propuestas tiene esta gente? Petro. Ninguna propuesta. A la otra. Petro. No más. Esas son las propuestas. Hágame el bendito favor. Ay, Dios. Bueno, vamos llegando al final de este contenido. Me voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro porque hoy seguramente va a estar activo. Eso pienso, ¿no? Pues hágame el favor, ya por ahí hay algo, ya por aquí hay algo, a ver, es un video, sí, pero tiene musiquita, mucha musiquita, bueno, ya lo mostraremos en otra ocasión, miremos a ver, pero es este que acaba de enviar Gustavo Petro. Uy. El rey se ha desnudado, el poder está desnudo en Colombia, patria de Bolívar. Ya se sabe que por pura y simple codicia los dueños del poder, unos cuantos pelagatos, quieren vivir gorrones del trabajo del pueblo esclavizado. Uy, por ahí, vea, me está dando títulos para el video. En sus salones de club, los señores no hacen sino cuentas con el dinero público, el botín, y cuentan los minutos hasta que se vaya el guerrillero. Quieren regresar a sus fechorías, quieren volver a los palacios públicos que construyeron porque se ilusionaron con la idea de ser una aristocracia europea, mentes colonizadas. Y se les olvidó que el himno nacional dice que el rey ya no es soberano, que el pueblo es el soberano. Quieren seguir matando, dando balín. Ahora dicen en clubes de banqueros y se ríen porque sus fortunas se hicieron con la sangre, dando balín con la sangre de los colombianos. Jugaban a matar toros cuando en realidad mataron 700,000 personas, seres humanos colombianos. Llenaron la patria de dolor de madre, porquería de la sociedad. Hablan de democracia y no saben que la democracia es el pueblo al que odian y explotan. Otro título. Democracia es el poder del pueblo. ¿Cuántas trampas para que el pueblo no hable? Los señores, en su desespero de no poder engañar más al pueblo, salen en gavilla a tirar insultos y van medio borrachos de whisky a acabar con las formas elegantes. Ya se desnudaron, odian lo que llaman chusma e indios o peones. Ya no aceptan fallos del juez, ya les importa nada hacer trampas de tahúr. Ya no hablan de Estado Social de Derecho, tesis comunistas de la chusma. Dicen, se burlaron del pacto de paz con el M-19, de la Constitución de 1991. Ya no hay independencia de poderes porque el poder presidencial que hoy es del pueblo lo escupen, lo humillan, lo vejan. ¿Quién dijo que podían acallar el pueblo? El gigante dormido está despertando y enfrente
ojo, está la espada de Bolívar, tiradnos, temblad. Wow, wow, wow. Dejen ante su incapacidad histórica en estas tierras tan hermosas, bastardos de Bolívar, sus asesinos expresan al pueblo. Dejen que la diversidad hermosa de sus culturas diversas se expresen, liberen al pueblo. Es la hora de emancipar, no de esclavizar. Hágame el bendito favor. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Eso lo acaba de postear en el momento que estamos grabando este video. Espere a ver si ha posteado algo más, porque por aquí vi a Benedetti. Dice por aquí, ¿esto cuándo fue? No, eso ya es viejito. Pero espere, volvemos a la cuenta de Gustavo Petro. Ave María. Se despertó nuestro presi, se despertó con toda. Bueno, bien, ahí quedó. No ha posteado más, seguro. Entonces aquí estaremos atentos, por supuesto, porque esto seguro va a continuar. Me dejó varios títulos Gustavo Petro en ese último post. Entonces, pues vamos a ver. Vea, por aquí. Vea, por aquí estuvo, por allá. A ver. Gustavo Bolívar, esto me lo acabo de encontrar. A ver. Y mucha gente se ha parado a hablarles carreta. A ustedes les dicen que el gobierno disparó el gasto, que el gobierno gasta más de la cuenta. Mire, aquí para que sepan, porque si la persona es ignorante en economía, va a manejar mal el país. Aquí de los 523 billones de pesos que tiene el presupuesto este año, que fueron 511 porque no se pudo llevar a cabo en el Congreso la ley de financiamiento por 12, el 95% de ese presupuesto son inflexibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo ser el presidente yo, o la señora María Fernanda, o el señor Mauricio, o el señor Quintero, o los Mauricios. Y a todos nos toca gastar el 95% en inflexibilidades, que son deuda, sistema general de participaciones, las pensiones. Todo eso ninguno de nosotros lo puede quitar. O dígame entonces qué batallón eliminamos o a cuáles de los 400.000 maestros eliminamos. Esas inflexibilidades hacen que solo tengamos un margen chiquitico del 5% para hacer inversión pública. Y si a eso nos toca hacerle recorte más adelante, este país va a seguir pobre. Así que necesitamos crecer. Y aquí les han ofrecido bajar los impuestos. Yo les digo, ¿cuánto vale un punto del IVA? 7 billones de pesos. Bajar 9 puntos del IVA son 70 billones. ¿De dónde lo sacan? Les han dado cantos de sirena de bajarle el 25%, de bajar la renta al 10%. Esos 25 puntos, ¿cuánto valen? 154 billones de pesos. Mentiras, les están diciendo mentiras. En cambio yo les voy a hacer un cariño, porque lo que yo me comprometo lo cumplo. Y el cariño es, empecemos por eliminar el impuesto del patrimonio. Me comprometo a eliminar el impuesto del patrimonio para que lleguen capitales sin miedo a invertir, para que lleguen capitales sin miedo a decir la verdad cuánto tenemos en las cuentas. Empecemos por ahí, que eso solo nos cuesta 1.8 billones de pesos. Gracias. No le crean a los que no entienden la economía. Bueno, vea, escuchamos a Gustavo Bolívar aquí cerrando este contenido, pues las palabras de Gustavo también en ese evento de Asobancaria. Bueno, ahora sí cerramos entonces este video, estaremos atentos, seguramente nos veremos más adelante. Así que abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias totales, eternas, infinitas a todos ustedes. Hoy quiero enviarle un mensaje a Fanny Gracia, que me gustó el mensaje que me escribe. Fanny está con esa expectativa de la vuelta a Colombia, después de estar, me imagino yo, varios años fuera del país. Nos escribe desde Houston. A Fanny le digo, con toda, Fanny, con toda. Vas a sentir eso que a veces ya habíamos olvidado, ¿no? En mi caso, volver a sentir ese aire de Colombia, volverte a sentir en tu país, eso es algo placentero, que es difícil, sí, muy difícil. Y es una de las cosas que yo me gustaría impulsar, no sé cómo sea el medio o la forma, porque qué difícil es volver al país. Qué difícil es volver al país después de estar muchos años fuera de Colombia.
Es muy difícil. Y no porque no te acostumbres, listo, hay cosas que de pronto te ha cambiado el chip, tal, la cruzada de las vías, el conducir en Colombia, listo, eso. Pero es que no se puede abrir ni una bendita cuenta. Esas cosas se deberían tener muy en cuenta. Esas cosas las debería tener en cuenta el gobierno. Flexibilidad para las personas que queremos retornar al país. Queda uno en un limbo, sin poder sacar una SIM card prepago, pospago, planes ilimitados, tenía que estar recargando todo el tiempo. Esas cosas son feas, o sea, son difíciles. Y eso te va a pasar, se lo digo a Fanny, pero hay que superarlo y ya si estás decidida, pues con toda. Pero sí, el gobierno debe impulsar más acompañamiento en esos planes de retorno. No estamos pidiendo limosnas ni nada de eso, no. Simplemente que nos den la opción de por lo menos abrir una cuenta. Sí, por lo menos porque a veces tenemos alguna cosita y se envía por un giro bancario. Y muchas veces tienes que salir con el dinero en el bolsillo, exponiéndote a que pase cualquier cosa, los amigos de lo ajeno, con ese estrés y eso, andar con él, porque no se puede abrir una cuenta. Entonces, hay cosas que prepárate, de pronto a ti te vaya diferente, no sé, pero yo no pude, hijo de madre, eso fue una locura. Por allá rescaté una cuenta de hace muchos años que no sé cómo. A mi esposa le llegaban unos extractos, una cuenta en la vivienda por allá en Bucaramanga, y yo allá, nada, Bancolombia, nada, y también pues necesitábamos un banco que tuviera una alianza para poder enviarle el dinerito por medio de la cuenta, que llegue a la cuenta y no tener que estar uno sacando plata y no, y que no son un poquito que uno puede ahorrar, ¿no? Entonces eso ocurre, y por allá ella me dijo, váyase para la vivienda. Y me fui para la vivienda a ver, oiga, mire, es que yo tengo una cuenta hace varios años y quería actualizar los datos. Y por allá apareció, sí señor, usted por acá tiene una cuenta. Salvaron porque no fui capaz de abrir la cuenta. Y lo intenté en varias ciudades del país. Sí, hay unas normas, unas reglas y tal, pero cuando uno viene de fuera, ¿qué? Entonces, llegar a un país, después de tener una vida crediticia, después de tener tus cuentas y tus cosas, llegar a tu país y que no tengas nada de vida crediticia, eso es jodido, pero es parte del cuento, ¿no? Es parte del cuento. Listo. Entonces, quería darle ese abrazo, ese saludo a Fanny, por supuesto. También quiero darle un abrazo a Benigno Mora. Gracias, Benigno, por tu mensaje. A Dioselina Méndez también. Muchas gracias, Dioselina. Linda. Alicia Ríos también. Muchas gracias. Y a todos ustedes los que nos escriben y nos envían un mensaje. Espérenme otra vez. A ver, venga, nos pegamos la idea porque mientras uno saluda y dice algo, pasa cualquier cosa, no, el rey se ha desnudado, ahí está. Vamos a ver cómo cuadramos el título para el video, que seguramente va por ahí. Listo, nos vemos entonces en la próxima. Abrazo totototototes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias a todos ustedes, miles y miles de bendiciones, feliz fin de semana y nos vemos en la próxima aquí en Colombia con C. Oiga, ¿nos está viendo por primera vez? Regálenos la suscripción. Oigan, nos ha visto varias veces y no se ha suscrito. Regálenos la suscripción. Estamos buscando llegar a esa meta de 150,000. Después vamos por más. Pero primero vamos a llegar a 150,000. Pedimos a todos ustedes su colaboración para que nuestro trabajo llegue a más y más personas. Suscribirse, activar la campanita para que reciban las notificaciones porque nosotros subimos videos diariamente. Sí, señores. Entonces, chao.